El día de ayer se ha liberado el primer avance de la película Legión de Superhéroes y el día de hoy publicaron este banner oficial. Estamos avanzando cada vez más en el universo animado al que llamamos Tomorrowverse y ahora nos presentan a Kara Zor-El en una nueva aventura. No haré demasiado largo este video porque en realidad no hay demasiado que decir. De hecho, son más las preguntas que se plantean y desgraciadamente no tengo todas las respuestas. Entonces, mucho mejor. Veremos qué sorpresas nos puede traer esta película. Si no quieres saber de qué puede ir la trama de esta historia, pero quieres saber quién rayos es la Legión de Superhéroes, entonces te recomiendo que veas el capítulo 10 de la tercera temporada de la Liga de la Justicia Ilimitada. Allí está el contexto rápido de por qué Brainiac es bueno y lo que puede llegar a suceder en su encuentro con Supergirl. Además, se plantea rápidamente el lugar de la Legión dentro del universo DC. Al terminar también puedes buscar la película de la Liga de la Justicia contra los 5 Fatales para más contexto. Ahora, hablando de lleno de este avance, lo primero que ha llamado mi atención es lo mismo que ya sucedió con Linterna Verde. Antes de que saliera el tráiler pensé que veríamos el primer acercamiento entre la Liga y la Legión, sin embargo parece que no será así. Según lo que he visto, parece que la película va a comenzar con un enfrentamiento de Batman, Superman y Supergirl contra Solomon Grundy y quién sabe contra quién más, teniendo en cuenta que este zombie gigante ya lo vimos en el largo Halloween teniendo como hogar las alcantarillas de Gotham, y a menos que alguien le ordene salir y atacar, es algo extraño que haya decidido ir a Metrópolis en esta ocasión. Eso y que tiene en su poder un arma del futuro. ¿Cómo la habrá conseguido? ¿Acaso esos rayos son de sol rojo para debilitar kryptonianos? Esa es la pregunta. De inmediato pensé en Intergang, que es una red de tráfico de tecnología extraterrestre, en especial de Apokolips, pero no me hizo mucho sentido su presencia porque, como antes hemos mencionado, no creo que volvamos a ver a Darkseid en este universo ni nada que tenga que ver con él ni la ecuación antivida. Es decir, no la buscaba ni en el universo anterior, no sé por qué va a querer hacerlo ahora. Y también es extraño que los villanos de esta historia tengan las mismas armas. Creo que la relación entre estas dos escenas es interesante, pero ya saben que no me gusta adivinar lo que sucede. Faltan algunos datos aquí todavía. No queda en claro si Kara tiene mucho o poco tiempo de estar en la Tierra, es de las preguntas que más me he estado haciendo, pero sí se menciona que tiene nula experiencia en combate, y eso se nota por las palabras de Batman y que el escenario en el que se encuentran estos héroes se ve en muy mal estado. Por cierto, esto me recordó inmediatamente a Batman Superman Apocalipsis. Esta sería la razón por la que Kara es llevada por su primo a la Academia de la Legión en el futuro. Hablamos del siglo 31, y aquí es donde podría darse esa situación que a tantos nos pareció un poco brusca en la película de Linterna Verde, que este universo está saltando mucho entre historias. Sé que a los héroes de DC los conocemos desde niños y no siempre es necesario iniciar de cero con cada personaje, pero tal vez con la Legión sí era una mejor opción abordar un poco más de su historia, ya que no son muy conocidos por el público general. Pero bueno, estas son solo suposiciones, así que tal vez tengamos uno o dos flashbacks explicando cómo conocieron a Superman. Otro personaje que me llamó bastante la atención es Mon-El, un personaje que ha tenido bastantes reinicios en los cómics, pero digamos que básicamente es originario de un planeta llamado Daxam que se encontraba en el mismo sistema solar que Krypton. Debido a la explosión mientras él estaba viajando, quedó atrapado en una especie de animación suspendida hasta que llegó a la Tierra. Después de muchas aventuras, sufrió un envenenamiento por plomo, que es su debilidad principal, no el envenenamiento, el plomo. Y la única manera de salvarlo era encerrándolo en la zona fantasma. Unos 1000 años después es encontrado por los héroes del futuro y regularmente toma un antídoto temporal para no morir. Como dije, su historia llega a variar con cada reinicio, pero es un personaje que ha llegado a tener aunque sea un fugaz noviazgo con Supergirl, y así se explica lo de este banner, además de que ha llegado a morir por causa de su envenenamiento. La pregunta aquí es, ¿toda esta historia de origen va a ser abordada en la película? Yo esperaría que sí, al menos como introducción. Ya pensaba que sería complicado explicar lo de Supergirl, teniendo en cuenta que ya pasaron años desde que Superman existe, y ahora me dicen que también tenemos a Mon-El y a la Legión así como si nada. Va sin frenos este universo. Dentro de la academia podemos ver que existen, pues, estudiantes, pero tal y como debía ser, el equipo principal y fundador de la Legión sí existe. El único problema es que están desaparecidos y no se sabe por qué. Un detalle especialmente llamativo es que Kara reconoce a Brainiac 5 de inmediato, lo que hace que me pregunte, ¿el Brainiac 1.0 tuvo que ver con la destrucción de Krypton? Hay algo que me sugiere que puede ser así. El Tomorrowverse parece estar tomando muchos elementos del universo de Bruce Timm y quizás no es el mejor de los fundamentos, pero me parece algo bastante posible. Ya sabemos que Brainiac 1.0 atacó anteriormente a Metrópolis en la película de Sociedad de la Justicia, pero este no sobrevivió aparentemente y Kara no estuvo presente en el lugar, así que por ahora me quedo con la opción de la responsabilidad de Brainiac en el fin de Krypton. Es notable que Brainiac 5 tendrá que cargar con el legado de su antepasado, pareciera que tiene alguna especie de complejo y Kara lo primero que hace al verlo es recordárselo. Pero no se preocupen, ya saben lo que dicen, del odio al amor solo hay un siglo de
diferencia, creo. En comparación al equipo de estudiantes que va a formar cara a Brainiac 5 en específico, no lo vemos tomar clases con los demás. Eso podría significar algo. Eventualmente estos dos harán las paces, quizás haya en medio un triángulo amoroso y eso le da sentido a este banner y bueno, probablemente la conclusión resulte en un noviazgo a pesar de todo. Traté de identificar a todos los personajes de la legión de superhéroes. La verdad es que no soy tan conocedor del siglo 31 como quisiera y como podemos notar hay cambios de diseño importantes en comparación a otras versiones que hemos visto recientemente o incluso a través de los años en viejas series animadas y cómics. En cuanto a los villanos, ya se nos dijo que se trata del Círculo Oscuro buscando un arma resguardada en la bóveda de la academia. Si no conoces a estos sujetos, básicamente puedo decirte que se trata de un grupo del futuro con 5 miembros principales con nombres muy extraños que se clonaron a sí mismos para aumentar sus números. Probablemente tendrán algo que ver con la desaparición del equipo principal y antes de irnos, para mí aún quedan 4 preguntas importantes. Número 1, ¿qué rayos hace Solomon Grundy con esta arma? Número 2, si Brainiac 1.0 ya murió, ¿se van a tomar la molestia de explicarnos lo de su descendiente? Número 3, Brainiac 1.0 estará detrás de todo este asunto trabajando desde la sombra, siendo esta la verdadera sorpresa de la película. A esto último mi respuesta es que sí, pero es solo un presentimiento. Ya veremos qué giro se está guardando esta película y cuáles son las muertes inevitables de las que seremos testigos. Si hay algo que tenga que decir sobre los villanos, la verdad es que Mon-El me da muy mala espina. Número 4, ¿dónde está Flash? Se supone que será parte de los protagonistas. Esto me deja con la interrogante de si veremos a la Liga solamente como parte de un primer acto, como sucedió con algunos personajes en Linterna Verde. Recordemos que en el 2023 también vendrá Mundo de Guerra como parte del Tomorrowverse y ahí sí está en el título el nombre de la Liga de la Justicia, así que seguramente también se van a guardar en esta ocasión a los personajes fuertes para ceder protagonismo a quienes más lo necesitan por ahora. Chicos, antes de irme quiero agradecerles por compartir el contenido que con mucho cariño hago para ustedes. Es muy agradable navegar en redes y encontrarme con alguna imagen o algún video del canal y con bastantes recomendaciones para que más público llegue hacia acá. Poco a poco esta comunidad se ha convertido en un referente de la animación de DC, a pesar de que también hago contenido de otros medios, pero aún así estoy al tanto de que el punto fuerte por ahora son las historias, análisis y teorías del Tomorrowverse. Así que por favor síganme apoyando, compartiendo su video favorito o un like y comentario también ayuda bastante. Por cierto, ahora que ya se reveló la portada oficial de la película, me he dado cuenta de que Kara y Brainiac 5 no estaban dentro de la esfera del tiempo como pensé en un principio, sino que ambos están detrás de un escudo. Me parece que no hay más por decir sobre este tráiler, aún no se sabe cuándo se va a estrenar y solo se ha dicho que será en el primer trimestre del 2023. Aún así puedes seguirme en Instagram y Twitter donde comparto estas noticias con más frecuencia, el link está en el primer comentario. Así que bien, antes de irte no olvides dejar tu opinión. Por ahora no me queda nada más que decirte, nos vemos pronto. Mi nombre es Negayo. Sí, finalmente comprendí que yo soy el verdadero. Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Negayo. Nah, es broma, pueden decirme Alex o Negayo, como gusten. Hasta luego.